Pues aquí estamos reunidos, un grupo de panistas, pero panistas que no estamos de acuerdo con los criminales que han secuestrado al partido por varias décadas. Un partido donde lamentablemente luchamos hace muchos años porque hubiera democracia. Sin embargo, ahorita no existe la democracia, pues solamente unas familias son las que están apropiadas, las que están apoderadas de la institución, y solamente esas familias que son las más corruptas, que son las que pertenecen al lavado de dinero, precisamente producto del narcotráfico, producto de los Arellano Félix y otros delincuentes más, como el ingeniero Jorge Janrón. Lamentablemente, pues, se pervirtió demasiado el Partido Acción Nacional y son los peores criminales los que están en la estructura del poder. Si recordamos que el compañero Ricardo Anaya Cortés, lamentablemente este tipejo, hoy es premiado por los empresarios de Estados Unidos porque su esposa vive en Estados Unidos en una residencia que es pagada precisamente por los empresarios estadounidenses, así como también las colegiaturas de sus hijos en colegios particulares bastante caros, así como también los gastos de avión que hace cada rato este señor, el joven de los moches, nuestro compañero Ricardo Anaya Cortés, quien por traicionar a México y traicionar a los mexicanos, hoy es premiado precisamente por Enrique Peña Nieto y por los empresarios extranjeros y algunos que otros empresarios nacionales. Vemos que fue un despojo a la nación porque fue una sutil privatización de Pemex, en donde lamentablemente Pemex, los recursos que entraban vía ganancias, ahora van a ser repartidos entre estos empresarios corruptos, tanto nacionales como extranjeros. Vemos pues tristemente cómo los diferentes medios de comunicación, que no son otra cosa que perros fieles del sistema, de este sistema criminal que nos gobierna, y aún sea PRI, sea PAN, lamentablemente son ratas de las mismas siglas. Perdón, quizás eso es lo que lo diferencia, esta rata, las siglas y los colores, pero al final de cuentas son ratas de la misma jaula. Es triste y lamentable ver cómo los compañeros humildes, por una despensa, por un cafecito o por un panecito, a veces por un burrito, venden su dignidad y venden su conciencia y se convierten en la extrema derecha de guaraches. Es triste y lamentable cómo se ha pervertido nuestro partido, que después de varias décadas de lucha, hoy vemos con tristeza que son ratas, igual que los ratas priistas que antes atacábamos y decíamos que era lo peor, y ahora aquí las tenemos. Vemos a este señor Fernando Beltrán Rendón, que es un criminal, es un lavador de la mafia, que ya ha sido investigado por la DEA y el FBI, y ahorita siguen las investigaciones, y esperemos que no tarden mucho para estar en una prisión de alta seguridad. También el pedófilo, este asqueroso pedófilo de Kiko Vega, quien violó a un niño de 8 años con el nombre de Jorge Esteban Aguirre. Pero lamentablemente este pedófilo no se le aplicó la justicia, porque quienes debieran aplicarla le deben la chamba, tanto ministerios públicos como jueces, porque vemos que es una corrupción, lamentablemente, lo que tenemos, no solamente en Baja California, sino en todo México. Quienes debieran dar la información se callan. Los diferentes medios de comunicación, pongámosle Z, El Mexicano, El Frontera y tantísimos medios de comunicación como el Canal 12, el TV Azteca y el Canal 33, se convierten en perros fieles de este sistema criminal, al con su silencio solapar
todos estos crímenes de estos criminales. Dígame usted, ¿quiénes fueron en su tiempo y en su momento los periodistas que nos dijeron la traición que se estaba gestando en el 2013 con la reforma energética? Donde este sinvergüenza del joven de Los Moches, Ricardo Anaya Cortés, alzó su voz con un discurso diciéndole a todos los compañeros de la bancada panista que votaran a favor de la reforma energética, que porque era un beneficio para México, cuando él sabía que en realidad era una puñalada, era una traición, era un robo disfrazado de reforma energética a la patria y por lo tanto a los mexicanos. Ese es el partido que tenemos hoy, que se desvirtuó, se pervirtió y ahora son ratas, igual que los priistas que tanto atacamos hace bastantes décadas y se convirtieron en lo mismo. Es decir, luchamos por un cambio real en México y lo único que logramos es cambiar, pero de ratas. Porque si sacamos a las ratas priistas, las ratas panistas salieron igual o un poquito peor. Vemos con tristeza cómo este pedófilo asqueroso que tenemos como gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, el Kiko Vega, pues, está siendo investigado por la DEA y por el FBI y esperamos que no tarden mucho para verlo en una prisión de alta seguridad, porque los auténticos idealistas seguimos luchando y no necesitamos ingresar a la estructura del poder para luchar por nuestro pueblo, para lograr cambios significativos, porque al final de cuentas somos nosotros, los líderes sociales, los que empujamos para que los cambios en México se den, como ya lo hicimos en décadas pasadas. Lamentablemente vemos que las ratas del PRI y del PAN, al final de cuentas, lo único que los diferencia es las siglas, los colores, pero al final de cuentas son ratas de la misma jaula. Hay personas que tristemente se venden por una botellita de agua, o por un café, por una soda, o por un fruxi, o una torta de jamón. Y se vuelven la extrema derecha de guaraches. A veces traen un carrito que da tristeza, da lástima, todo achatado precisamente de la parte de enfrente, pero eso sí, se sienten las divas de México. Es triste ver cómo nuestra clase social se convierte de la noche a la mañana en perrillos fieles también de este sistema criminal, asesino y ladrón. Vemos cómo el ingeniero Jorge Janrón, que todos sabemos porque no es un secreto, o si es un secreto a voces, es un criminal que precisamente fue detenido porque se encontraron en su domicilio armas de alto calibre, precisamente con las cuales fueron asesinados muchos empresarios de Baja California por secuestro, que aún pagando el secuestro que este criminal del ingeniero Jorge Janrón les exigía a sus víctimas, los empresarios de Baja California, aún así los asesinó. Es con ese dinero sucio con lo cual hizo el nuevo casino de la calle Cuarta. Lamentablemente vemos que estos criminales, tanto del PRI como del PAN, la única diferencia son los colores y las siglas, pero al final de cuentas son ratas de la misma jaula, porque precisamente de ahí han salido estos tipos de criminales. Vemos cómo hoy se le rinde homenaje y se le rinde honor a un déspota, a un represor, a un asesino de niños, lavador de dinero,
y está siendo investigado por pederasta por el FBI y la DEA. Me refiero al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien precisamente mandó a reprimir a unas personas, entre ellos indígenas, adultos y niños, que lamentablemente uno de ellos fue asesinado con balas de goma. Vemos pues que lamentablemente los luchadores de antaño perdieron la dignidad, perdieron la vergüenza. Claro, yo sé que no, maestro. Fuiste mi maestro y orgulloso, bueno, orgulloso no, dignamente puedo decir que si hay personas todavía que vale la pena dentro del Partido Accional, tú eres uno de ellos, maestro, porque fuiste mi maestro. Sí. Es triste, claro que sí. Es triste y lamentable ver cómo muchos, si no la mayoría de nuestros compañeros, se pervirtieron por sus intereses económicos personales, pervirtieron y traicionaron a nuestra patria. En el 2013, nuestros compañeros de la bancada panista traicionaron a nuestra patria, traicionaron a los mexicanos. Lamentablemente vemos esta situación, pero afortunadamente también hubo 5 personas, 5 panistas que no estuvieron de acuerdo con ese crimen de despojar a los mexicanos. Muy sutilmente, claro que es una privatización de Pemex. Lamentablemente vemos un criminal, como lo es, y traidor a la patria también, Ricardo Anaya Cortés, el joven de Los Moches, que ese sinvergüenza incitó con un discurso muy bonito a la bancada panista en el 2013 a votar a favor de la reforma energética, trayendo como consecuencia con este acto criminal y de traición a la patria que los mexicanos ya no tengan ese ingreso vía ganancia por parte de Pemex, porque ahora se va a manos de unos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y uno de esos sinvergüenzas que se vio beneficiado por ello es Felipe Calderón Hinojosa. Es triste pues ver la realidad y más aceptarla cuando nuestros compañeros que tanto hablan de la democracia, que tanto hablan de la dignidad, que tanto hablan de la honestidad, no son más que otras ratas. Y qué triste que hay gente de la clase humilde que se arrastran y se venden por una despensita o por una chambita. Qué triste que esa clase trabajadora que andan hasta pie mendigando por ahí un café, una torta, y todavía se vuelven perros agresivos en contra de los compañeros que se manifiestan. Es triste y lamentable cómo se arrastra nuestro pueblo por el hambre que sufre. Porque dijeras tú, de perdida le dan para el taxi, pero indignamente andan a pie y todavía agreden a los compañeros que se atreven a decir verdades. Si no tienen el valor y si son tan cínicas y cínicos, si no tienen dignidad, de perdida respeten a los compañeros que tenemos dignidad. Ahí le voy a dar para el taxi, vengan para acá. Vengan para acá, le voy a dar para el taxi, pero que agarren dignidad, porque ya la perdieron lamentablemente. Esa es la ultraderecha de Guaraches. Son los traidores a la patria, son los traidores a su propia madre, a su propio padre, porque ahora se sienten de la alta sociedad, aunque anden a pata. Qué triste y lamentable que esa parte traidora de nuestro pueblo se arrastre ante estos criminales y le laman los pies. Es asqueroso ver cómo se vuelven en cómplices tácitos de estos criminales. Vemos aquí también al Kiko Vega, Fernando Beltrán Rendón, que son lavadores de la mafia
de los Arellano Félix y del asesino, ladrón y criminal de Jorge Janrón. Pues al final de cuentas las cúpulas son compadres o cópulas, como dice este señor Noroña. Son cópulas ya, porque lamentablemente estos personajes se acuestan en la misma cama, cenan y desayunan juntos. Pero para robar, para planear cómo despojar al pueblo cada día más. Aquí le cedo el micrófono, el uso de la voz al pastor Francisco.